Y voy a mencionar algunas de las aplicaciones con las que estuvimos trabajando en el laboratorio. Y bueno, por último voy a nombrar muy breve algunas otras aplicaciones que pueden darse, que aún no hemos, con las que aún no hemos trabajado, ¿no? Bueno, la microespectrometría Raman está compuesta por dos partes, un equipo Raman y un microscopio. El efecto Raman se basa en el cambio de la frecuencia de las moléculas en forma de vibraciones Raman que se produce al excitar cualquier material con un láser. El equipo necesita una fuente láser, un objetivo o lentes, etcétera, un microscopio, digamos, para poder visibilizar la muestra, y un detector. En el laboratorio tenemos un microespectrómetro Raman de marca Explora Plus de Horiba, donde esta es la fuente láser, tiene una fibra óptica que va por detrás, aquí arriba tiene la cámara y el detector. El láser viaja a través de distintos espejos que están aquí adentro y va hacia la muestra, digamos, se le hace un disparo a la muestra, y tanto los parámetros que se le da antes de medir la muestra, los parámetros con los que se va a hacer el disparo Raman, como la lectura de la información se realiza a través de una computadora. Este equipo tiene tres fuentes láser, una de 532, 638 y 785. Tiene brillas, cuatro brillas que van de 600 a 1400. Tanto las fuentes, o sea, las fuentes láser, por ejemplo, el de menor potencia es el de 532, el de mayor potencia es el de 785. En cuanto a las grillas, se eligen dependiendo de la intensidad que se requiera del diagrama y digamos, cuánto ruido, si queremos más ruido, menos ruido. Es un Raman confocal polarizado y permite el análisis puntual y también el mapeo, tanto en 2D como en 3D, que sería en profundidad. Bueno, además de estos parámetros se pueden elegir algunos parámetros más, y la respuesta digamos, al Raman, o sea, la información obtenida es en forma de espectro, con estos picos que se les dice bandas Raman. Bueno, una de las cosas que se puede elegir un parámetro, se puede cambiar, por ejemplo, es el tiempo de adquisición del diagrama, para tener mayor visibilidad del diagrama, obtener un diagrama mejor, un espectro mejor. Luego, este es el programa que utilizamos nosotros, la USPEC, que viene con nuestro equipo. Y permite además trabajar el espectro luego una vez obtenido. Por ejemplo, se puede hacer líneas de base, recortarlo, suavizarlo, obtener los valores de las bandas Raman. Y una vez que obtenemos el espectro que queremos, mediante este botón se va a una base de datos acoplada al mismo programa que se llama Biorad, donde si necesitamos hacer un reconocimiento del material, la base de datos automáticamente da una serie de opciones con un porcentaje que indica la probabilidad por comparación con los diagramas que tiene, con los espectros que tiene la base de datos. Fíjense que los compara directamente. El espectro en negro es el que obtenemos nosotros en el equipo, y el naranja el que tiene la base de datos. Luego hay otras bases de datos, por ejemplo esta RUF, que es gratuita en internet, está en internet, que tiene espectros Raman, tiene infrarrojo, tiene rayos X, de un montón de minerales. Bueno, una de las ventajas, perdón, me olvidé de explicarles, una de las ventajas que tiene este equipo es que no requiere una preparación de la muestra,
Por ejemplo, a veces los chicos que separan minerales acá tienen alguna duda con un mineral, o si es apatita o no, si es circón o no, o un mineral que no saben cómo, según la descripción no saben cómo clasificarlo, directamente lo ponen sobre un videocito y lo mandamos así nomás al Raman. Y a su vez se puede analizar también secciones delgadas siempre y cuando no estén cubiertas, o bueno, todo tipo de muestras que puedan entrar por debajo del objetivo del microscopio, del objetivo de 100 por, que es el que usamos para las mediciones. Bueno, una de las aplicaciones más obvias es el reconocimiento de minerales y bueno, también materiales, si se quiere, ya que al estar en relación con los enlaces moleculares, estas bandas permiten fácilmente el reconocimiento a través de la comparación con las bases de datos. Y a partir de eso tiene un montón de aplicaciones, por ejemplo, en petrología, gracias al reconocimiento de minerales se puede hacer una petrología. Lo hemos aplicado también para caracterizar feldespatos como posibles geobarómetros, ya que los distintos feldespatos cambian un poco sus valores según la posición. A veces se presenta, por ejemplo, acá 2 picos en vez de 1. Lo mismo para carbonatos, se pueden caracterizar carbonatos. Fíjense que acá hay un diagrama con varios ejemplos de bandas en distintos carbonatos y tienen valores un poco distintos. En el estudio de meteoritos, de los minerales que existen en los meteoritos, también se pueden caracterizar fases minerales en sistemas de alteración hidrotermal y en mediciones metalíferas. Esto es un ejemplo de unos meteoritos que analizamos con el doctor Acevedo de Ushuaia. Esto, por ejemplo, es un cóndrulo que está compuesto por forsterita y por estatita, y esto es otro cóndrulo que está compuesto por olivino y plagiocaso. Otra de las aplicaciones bastante importante que se aplica también, o sea, tanto a estudios académicos como a minería o también hidrocarburos, es el análisis de inclusiones fluidas, de la composición de las inclusiones. Acá puse un ejemplo donde tenemos una inclusión donde hay una burbuja y una fase líquida. Fíjense, en rojo está el espectro obtenido en la burbuja, que está compuesta por CO2 y metano, básicamente. Y en azul tenemos la fase líquida que está compuesta por agua. Esto que aparece a la izquierda es bueno, dice matriz, sería la roca de caja de la inclusión. Siempre, como son chiquititas las inclusiones, hay que saber cuáles son las bandas que tiene la roca de caja, porque va a salir en el espectro. Y a veces lo que puede llegar a pasar es que tome la composición de las dos fases, la de líquido-vapor, entonces sea más complejo saber cuáles componentes corresponden a la fase líquida y cuáles a la vapor. Esto es otro ejemplo donde tanto la fase líquida como la fase vapor está compuesta por CO2. Otra de las aplicaciones que hemos estado utilizando es en reconocer contaminantes en procesos industriales. Por ejemplo, estos son pedacitos de materiales separados en piletas de carbonato de litio, donde debería haber solo carbonato de litio. Había algunos contaminantes que se separaron bajo la lupa. En este caso, por ejemplo, esta partecita blanca dio óxido de titanio y esto azul dio pintura azul, que bueno, la base de datos dice qué tipo de pintura azul es incluso. Nosotros en el trabajo no nos importaba. Esto puede deberse a una contaminación de alguna cañería o algo. Luego tenemos partículas que corresponden a carbonato de magnesio, según el espectro, y este tipo de partículas donde lo blanco, esta parte blanquita, también dio óxido de titanio, y esta parte más oscura dio carbono, que también puede corresponderse a alguna parte de cañería o algo
algo por el estilo. Luego, esta aplicación es bastante interesante, yo no la conocía hasta que me pidieron algunas muestras. En arqueología, la parte de arqueometría, puede servir para determinar los pigmentos y la composición tanto de pigmentos como de engobes o pastas. Por ejemplo, acá tenemos un pigmento negro, acá está el detalle, donde la parte negra dio básicamente carbón, y también tuvimos un diagrama de una sílice amorfa, pero suponemos que está en la pasta que utilizaron para hacer la cerámica. Y en este caso teníamos un pigmento rojo que nos dio hematita o óxido de hierro. Bueno, algunas aplicaciones que estamos también, para las que estamos usando el equipo, son proyectos que tenemos en la TEANDES, en base a mi plan de ingreso de CONICET. Uno de ellos está relacionado a la termocronología, en particular a las trazas de fisión. En el caso de las apatitas, el sistema de las trazas de fisión tiene un cierre que está entre los 60 y 120 grados centígrados, que es un rango bastante amplio, y depende, este rango de cierre de temperatura de cierre se le dice annealing, y este rango está en relación a la composición de las apatitas, sobre todo a la relación de clorofluor. Esta relación de clorofluor se puede medir midiendo lo que se llama DIPAR, que es cuando la traza de fisión corta con la superficie del mineral, que básicamente sería el ancho de la traza de fisión, pero es una medida bastante indirecta. Entonces lo que estamos tratando de ver es si se puede ajustar con el método de Raman, dado que este pico, que está entre los 1032 y 1052 centímetros a la menos 1, corresponde a la relación clorofluor. Lo que me olvidé de explicarles, que por ahí es importante para que vayan entendiendo, esto es lo que aparece en el eje de las X, siempre es una unidad que es centímetro a la menos 1, es la medida de la vibración, digamos, y esto corresponde a la intensidad, que esta intensidad no está en relación al material en sí, sino a la respuesta del material al Raman según las condiciones que le vayamos dando. Y por un lado, por ejemplo, si yo le doy más tiempo, va a tener más intensidad de las bandas, y por el otro lado también depende de la orientación del material. Si lo orientamos de determinada manera, va a tener menos intensidad algunas bandas y van a tener más otras. Entonces, bueno, este pico está en relación a esta relación clorofluor, y Satin y otros autores en el 2007 proponen, a partir del estudio de distintas apatitas, ellos construyen una recta de regresión lineal donde proponen esta fórmula para el cálculo de esta relación de cloro. De hecho, en los programas de modelado se le puede ingresar este valor. Pero también llegan a la conclusión de que otros parámetros, como la celda unidad, que está en relación con esta banda Raman que se ve acá de 426, también puede afectar digamos, al annealing o al cierre de las trazas, y también los grupos oxidrilos o algunos elementos de la tierra rara. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es estudiar varias de las Raman en apatitas con distintas composiciones y con distintos valores de DIPAR. Otra de las aplicaciones es en zircones. Cuando uno quiere medir trazas de fisión en zircones, a veces tiene problema con los zircones metamícticos. Los zircones metamíticos son los que tienen cierto grado de amorfización en su estructura. Y en el Raman, por ejemplo, un zircón que no está amorfizado, digamos, con su estructura no dañada, tiene un diagrama así, con poco ruido, prolijo, con este que se ve acá. Y en cambio un zircón metamítico
tiene un diagrama o un espectro que se ve con mucho ruido. Cuanto más metamíctica la estructura, mayor ruido, hasta que si la estructura del circular está muy distribuida no se ve nada. Entonces cuando se sospecha que los circones de una muestra son metamícticos, lo único que habría que hacer es corroborarlo con el Raman y esa muestra uno se ahorra de montarla y hacerle todo el proceso. Otra de los proyectos que tenemos actualmente, también relacionado a termocronología, es análisis de procedencia. Muchas veces cuando las trazas de fisión no se encuentran reseteadas en rocas sedimentarias, se obtienen edades dispersas que corresponden a la fuente de procedencia. Entonces la idea es relacionar, obviamente estos datos termocronológicos se asocian con otros datos, porque no es fácil hacer procedencia, y la idea es ver si el Raman puede ser una metodología más para este tipo de estudio de procedencia. Yo puse un ejemplo acá, bueno, en realidad ahora estamos haciendo un montón de muestras, donde vemos un carbonífero y devónico con ciertos valores del par, que sería el ancho de las trazas de fisión, y un pérmico con valores del par más grandes, quiere decir que las composiciones son distintas. Y fíjense que esto rojo sería el devónico y esto azul sería el pérmico. Fíjense que hay ciertas diferencias en cuanto a los valores de las bandas. Esto CU es el valor, es esta banda de acá, que correspondería a la celda unidad, y el RS sería a la banda que está en relación con el clorofluor. Fíjense que hay diferencias, tanto en los dispares, también sabemos que tienen fuentes de procedencia distintas por otros estudios de composición, tanto en los dispares como en los valores de la celda unidad, del ERS, y bueno, también se calcularon los valores del cloroafu con la fórmula que propuso Satín. Bueno, ahora actualmente estamos haciendo muchas muestras, la idea es terminarlo a principios del año que viene, este trabajo, y veremos si la metodología se puede aplicar en estas situaciones. Otro de los proyectos dentro de la TEANDES es estudiar la madurez de la materia orgánica con el Raman. Bueno, como más o menos saben, una vez que la materia orgánica se deposita, se empieza a soterrar y empiezan a ocurrir cambios químicos que tienen que ver con la pérdida de volátiles, de hidrógeno, de oxígeno, pérdida de los componentes aromáticos o destrucción de los componentes aromáticos, y se va enriqueciendo en carbono hasta llegar al grafito. Esto se puede estudiar por distintos métodos. Uno de los más utilizados es la reflectancia ladrínica, que según el valor de reflectancia se puede saber en qué estado de madurez está el carbón y en qué ventana de generación está el carbón o el hidrocarburo. Pero si pensamos que el método Raman sería un método más directo para obtener este tipo de mediciones. En el Raman, cuando tenemos materia orgánica o carbón, tenemos dos picos principales. Este tercero en realidad aparece en rangos muy altos ya en el grafito. Estos dos son los más importantes. El D está en relación con los componentes aromáticos, mientras que el G está en relación al enlace carbono-oxígeno. Son distintas vibraciones que están relacionadas a esos tipos de enlace. Y acá puse dos ejemplos. En realidad hay bastantes, o sea, hay varias bibliografía, todo bastante experimental y todavía sin estar calibrado el método. Por ejemplo, esto es un ejemplo de un paper de Gito y otros del 2017, son unos italianos, donde estudian en pozos distintos carbones y obtienen que en un rango de subituminoso hasta bituminoso con contenido medio de volátiles hay cambios. Fíjense que
las temperaturas van hacia arriba en este caso, o sea, más arriba, más maduro. Ven distintos cambios, por ejemplo, la banda G decrece en área y se va volviendo más, va tomando más detalle, y en cambio la banda D, o sea, tiene al principio subpicos que van desapareciendo y el área va aumentando un poco. Desde bituminoso con bajo contenido de volátiles hasta antracita, la banda D se incrementa y van desapareciendo estas subbandas que tienen, y bueno, la banda G se mantiene más o menos estable. Y desde el rango de antracita hasta grafito, el área de D empieza a decrecer hasta que desaparecen rangos altos, y la banda G se contrae cada vez más y se mueve hacia la posición de grafito. Lo cual indica lo cual es lo mismo que vaya disminuyendo el área. Después, este paper también está muy bueno, de Liu, que son los chinos, en 2013, y otros autores, donde ellos lo que hacen es tomar distintos parámetros que relacionan estas dos bandas, y encuentran que desde un estado maduro a supermaduro, en realidad hacen los análisis para rangos altos. El intervalo entre las dos bandas G y D, o la distancia, se incrementa a medida que se incrementa la reflectancia de la vitrinita, o sea, hacia carbones más maduros. Y este incremento es bastante lineal, entonces ellos proponen una fórmula en base a esta recta de regresión lineal que le llaman, para un cálculo de algo que le llaman reflectancia Raman. Y por otro lado, este otro parámetro también les funciona muy bien, que es la relación de ancho entre las dos bandas, que también tiene una relación lineal con la reflectancia de la vitrinita. Entonces proponen utilizar también esta fórmula. Y prueban con algunos otros parámetros más. Después hay otros papers más que analizan carbones de este tipo y vitrinitas. Y hay otros papers que también analizan inertinitas y también analizan otros tipos de materia orgánica, y parece funcionar, que esto está bueno también para el método, parece funcionar para distintos rangos, también para inertinitas e incluso para otros tipos de materia orgánica. Y bueno, lo que nosotros queremos es lograr utilizar el método de manera, o sea, estandarizar el método para poder usarlo en muestras desconocidas. Bueno, otras aplicaciones de la microespectrometría de Raman que aún no hemos trabajado es, por ejemplo, contaminación en aguas y suelos. En este caso se pueden detectar metales, ácidos, hidrocarburos. Tiene aplicaciones en la industria para la identificación de materiales y su calidad, para caracterizar alútrodos con carbono. En arte también se utiliza para identificar pigmentos y colorantes en obras de arte, incluso se puede determinar si una obra es original o no. También se usa mucho en la industria farmacéutica, para caracterizar fármacos, determinar contenido y pureza. Incluso el Raman viene con un estándar que es de aspirina, o sea, que nosotros nunca usamos, nosotros usamos solo el estándar de sílice, que es el que necesitamos para los análisis que hemos hecho hasta ahora. Luego tiene aplicaciones en gemología, mediante el análisis de piedras preciosas y su caracterización. También se pueden buscar impurezas. En la industria química, se puede aplicar en polímeros, en identificación de impurezas, o identificación en mezclas de distintos materiales. También tiene muchas aplicaciones en ciencias biológicas y en salud, para el estudio de células vivas, arteriosclerosis. Se puede diferenciar entre tejidos saludables y dañados, para el estudio de huesos,
de dientes, bueno, tiene aplicaciones oftalmológicas y dermatológicas. En estudios de cáncer se puede discriminar entre células saludables y malignas. Se puede distinguir distintas especies de bacterias, se puede caracterizar células vegetales, y bueno, estamos obviamente abiertos a todas estas distintas aplicaciones que puedan llegar a surgir. Bueno, muchas gracias. Si hay preguntas, ideas, etc., estoy disponible. Bueno, Guadalupe, muchísimas gracias por la presentación. Muy interesante, muy amplio las aplicaciones que tiene. Y ahora, si te parece, hacemos la ronda de preguntas. Ahora Espero que no haya Gonzalo... ido muy rápido. No, perfecto estuvo. Ahora, bueno, Gonzalo va a ser el encargado de leer las preguntas que pongan en el chat. O si quieren, pueden prender sus cámaras y sus micrófonos y preguntarles personalmente a Guadalupe. Nos habían dejado por ahí una pregunta en el formulario primero, que es en cuanto a la muestra. ¿En qué consiste, digamos, el preparado de la muestra? Como había dicho, la muestra en general no, o sea, no necesita un preparado. A veces, si uno le hace un corte en una cara lisa o si la pule, da mejor respuesta, digamos, se obtiene un mejor espectro, una mejor respuesta, pero no es necesario el preparado. Por ejemplo, como les comentaba, a veces los chicos los chicos que separan los minerales acá en el laboratorio tienen alguna dificultad con algún mineral, y lo único que hacen es montarlo en un vidriecito y lo pasamos así como está el granito. También, o sea, si hay una sección delgada se puede pasar, siempre y cuando no esté cubierta, porque si no te toma el vidrio. Pero no es necesario un preparado de la muestra. O sea, siempre y cuando entre en el objetivo de 100 por de microscopio que va adherido al rama. Bien, perfecto. Acá otra pregunta de María. Si se puede diferenciar la calidad de hidrocarburos con certeza. En realidad no la calidad, porque los picos G y D no dan composición, sino que están relacionados a la madurez. Entonces sí podés tener una idea de la madurez, pero no de la composición del hidrocarburo. Igualmente el método no está estandarizado, que es lo que queremos hacer nosotros, lo que estamos intentando. Entonces no es que yo podría en esta instancia tomar un carbono o una materia orgánica y decir en qué estadio está exactamente, sino que para esto también estamos estandarizando el método. No sé si respondo a la pregunta. Bien, y otra pregunta, siguiendo con lo de las muestras, preguntan en cuanto al tamaño y si es un método destructivo o no. No es un método destructivo, sin embargo, por ejemplo, en óxidos o en materia orgánica, sí, cuando uno le dispara con el láser, se puede hacer un agujerito con el tamaño del hole, de la apertura, digamos, del láser. Pero en ese caso es diminuto, entonces se dispara al lado, pero en principio no sería destructivo. Y en ese caso lo que se hace para que no queme la muestra y dé un espectro malo, lo que se hace es ponerle un filtro. Esa opción también la tienen desde el programa. Uno le pone un filtro al láser, entonces lo que hace es disminuir la potencia del láser y evitar que la muestra se queme, digamos. Y en cuanto al tamaño, o sea, en realidad la platina del microscopio es una platina común, o sea, se puede meter una muestra grande en área, más o menos el alto de la muestra, o sea, según el objetivo, permite hasta más o menos 2 centímetros, como mucho.
Si nos ha llegado muestras más grandes, pues lo que hemos hecho es cortarle una rebanada para poder ponerla por debajo del objetivo. Bien, otra en cuanto al equipo, preguntan sobre las características generales y costos aproximados. Las características son esas que mencionaba, es un Horiba Explora con 3 láseres de 532, 638 y 700, no me acuerdo cuánto. El costo, la verdad, o sea, el precio del equipo, no sé, es a 2 millones. Y el costo es el costo, o sea, el costo sería de la luz, que es difícil calcularlo en este caso porque hay varios equipos en el laboratorio, y lo que sí lleva, o sea, lo que sí es un equipo muy sensible a la temperatura. Se recomienda que la temperatura esté entre aproximadamente 22 y 24 grados, lo más estable posible, o sea, que si son 24 grados, o sea, incluso más importante que esté estable, que no haya variaciones de temperatura, es mucho más importante a que esté en el rango de temperatura. Si no se puede descalibrar, y si se descalibra tiene que venir un técnico de afuera porque son espejitos muy chiquititos adentro, que hay que moverlos con mucho cuidado, son un montón. Pero sí tiene un costo de luz interesante porque es un aire acondicionado que no tiene fluctuaciones grandes. Entonces el costo es bastante grande. Y bueno, después los láseres tienen, a medida que con el uso se van descalibrando y hay que calibrarlos cada un par de años. Bien, bárbaro. No, Después, no sé si tiene otros costos, y no sé tampoco decir cuál es el costo exacto del equipo. no, bárbaro. Bien, después Martín pregunta, no sé si me explico y si no, Martín, decilo vos, pero pregunta si, comparado con el equipo que manejás, si has tenido la oportunidad de ver detectores Raman, digamos, y en equipos de SEM, y cómo se comparan con los que estás manejando ahora. No he trabajado con SEM. Acá no tenemos un equipo SEM, así que no he podido comparar. Bueno, por ahora esas son todas. No sé si alguien quiere habilitar micrófono, cámara, hacer alguna pregunta más. Sí, yo voy a habilitar el micrófono. Buen día, buena, disculpa la Hola, voz, pero Norita. Nada. estoy saliendo de una laringitis, así que estoy complicada. Norita, pero está ahí en un parque. Sí, sí. Hola Nora, En buen un día. lago, me fui al lago. Teletransporta. Bueno, sí, ahí yo vi en el chat, la gente saluda, felicito como siempre, muy concreta, muy completa, muy precisa, ¿sí? Me gustó mucho la charla. Lo que me llamó la atención, que no tenía tanta idea que se podía aplicar el método, es para procedencia. ¿Aplicaste para procedencia? Sí, yo tampoco. O ¿Cómo es sea, eso? se nos ocurrió hace poco comparando, en realidad con uno de los chicos de Roca, estuvimos trabajando en procedencia con termocronología y hicimos algunas pruebas con Raman. Ajá. Y dijimos, ¿por qué no? Si uno puede medir el clorofluor, la seda de unidad y esas cosas en Raman y tiene supuestamente más preciso que el valor de DIPAR, o sea, que el ancho de la traza en cuanto a composición, ¿por qué no sumarlo o sea, cuando uno hace análisis de procedencia, viste que necesita varios métodos, porque es un análisis, digamos, medio chino, o sea, necesita mucho dato, tener varios métodos. Y dijimos, bueno, ¿por qué no tomarlo como un método que pueda servir para procedencia? Así que ahí conseguimos un montón de muestras
Estamos probando con esas que les mostraba, que son de Sierra de la Ventana y Claromecó, que tenemos análisis de termocronología, entonces nos sirve y sabemos que tienen dos procedencias distintas. Estamos usando también las muestras de Cuenca Neuquina de este chico, y bueno, estamos usando algunas de PDF que son de precordillera, que también tenía termocronología con trazas no reseteadas, entonces eran todas representaban todas enfriamientos de la procedencia, así que vinieron muy mal para lo que ellos querían, pero bueno, para esto nos viene súper bien. Así que bueno, ahí estamos analizando una colección de muestras para ver si se puede usar el método en ese sentido. Excelente, excelente. ¿No? Sería súper interesante. Claro, muy bueno. Felicitaciones, Guada. Gracias, Norita. Ahí hay otra pregunta, Guadalupe. Teresita dice que le interesa mucho el tema de los felespatos y si puede escribirte para pedirte asesoramiento en ese área de investigación. Sí, obvio, Teresita, ahí está mi mail. O sea, ese trabajo de feldespatos lo hicimos con Carmen Dopico, que es de la UBA. En realidad nosotros lo que hicimos son los análisis Raman, y ella después analizó esos feldespatos. No sé si le dio tan buenos resultados, quizás sí, habría que preguntarle cómo le fue después. Pero, o sea, y también ella me pasó un paper donde proponían ese estudio. Y nos basamos solo en ese paper, creo que no hay mucho más. Pero sí, sería súper interesante y sí, escribime y lo vemos. Bueno, buenísimo. Si no hay más preguntas por parte de los participantes, damos por terminada la charla del día de hoy. Acá en el chat hay muchas personas que te agradecen, Guadalupe, María Berencense, Gracias a ustedes. Elio Rodríguez, Teresita, Martín Parada, Mabela Franchini, Lucía Gutiérrez, todos te agradecen por la charla y por una excelente explicación. Muchas Así gracias a que, ustedes. bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y estamos en contacto. Dale, hasta luego. Saludos a todos. Espera, Buen Guadita, día. yo voy a hacer un Sí. comentario más, nada más. El Student Chapter les agradece y además del agradecimiento general del Student Chapter de la Universidad del Sur por estar siempre, siempre dispuesta para con nosotros. Guadita como ustedes bien dijeron, se recibió, se doctoró todo acá y se fue a Salta, pero nunca se fue, siempre siguió estando con nosotros. Así que más que agradecidas. Siempre paso de visitas. Sí, tenés que venir a tomar bueno, no sé ahora, tomar un té, un café, un mate, si Claro. tenés que venir con tu mate individual ahora. Claro, ahora tengo que ir con el mate de allá. Cuando quieras, siempre están abiertas las puertas, Guada. Gracias. Bueno, gracias a todos por participar y los esperamos la próxima. Gracias, Guadalupe. Que andes muy Hasta bien. luego, gracias a ustedes. Buen día.